Continuamos con ustedes, amigos y amigas de Agenda Económica. Hoy día, como ya ustedes conocen, estamos conversando con Fermín Acosta, quien es presidente de ACOPROVI. ACOPROVI es la Asociación de Constructores, ¿no? Promotores de vivienda. Y el tema que estamos tratando con él es el impuesto a la propiedad inmobiliaria y sus efectos en la construcción, además de los otros efectos que tienen el paquete fiscal, sobre todo en lo que es la tasa de interés y la forma como esto lesiona lo que es el desarrollo de proyectos habitacionales. Fermín, antes de la pausa te propusimos que ya en esta última parte del programa hablemos de la alternativa que hay con esta propuesta. ¿En qué medida esto pudiera renegociarse de alguna manera para que aquella parte que tú mencionabas muy bien y que yo creo que es razonable, de una persona que lo que tiene son, qué sé yo, un par de viviendas y viven de eso, no sean lesionadas tan fuertemente, sino que sea menos, qué sé yo, castigue menos a ese tipo de gente y al sector de la vivienda como tal, sí, mira, de la construcción como tal? Sí, mira, por un lado, cuando se hace la tasación de un inmueble, se hace una división entre lo que es el terreno y lo que es la construcción propiamente dicha. En muchos casos, y en los casos de esas propiedades que yo te hablo que son heredadas, pues el costo del terreno supera el costo de la vivienda. Y son gente que lo tienen ahí, entonces como que grabárselo no tiene sentido, porque esa persona no estará percibiendo un ingreso real por el terreno, porque es el terreno lo que lo vale. Entonces debiera verse qué porcentaje del valor de esa vivienda es terreno. Yeah. Y por otro lado, debía hacerse, por lo menos, eso es a términos alzados, duplicarse el monto que se ha puesto considerando esa situación. Y eso es para los propietarios individuales de vivienda que tengan más de una vivienda. Ahora, en el caso de los constructores, las viviendas, un alto porcentaje, tanto la vivienda económica como la vivienda costosa, se vende financiado. Si no hay un financiamiento en un banco de una vivienda, quiere decir que el constructor no la ha vendido. Entonces el constructor no puede pagar un impuesto sobre esa vivienda como si fuese una propiedad, como si fuese una inversión que tiene, porque eso es una mercancía que tiene para venderla. Un capital paralizado. Y debe seguírsele dando, e Impuestos Internos debe permitir que el constructor la tenga como parte del inventario de lo disponible para la venta y no castigar al constructor para eso. Entonces esas son de las cosas que debemos ir manejando para que podamos tener un entendimiento y nosotros sentirnos felices, porque creemos que al final el gobierno va a tomar la decisión que entienda, pero nosotros creemos que el gobierno nos oye, y sobre todo las autoridades monetarias. Nosotros tenemos mucha confianza en el Banco Central, porque nos ha demostrado a nosotros que nos oye, y no necesariamente que hace lo que nosotros le pedimos, pero nos oyen, evalúan y piensan en las cosas que nosotros le decimos. Al final los sectores productivos hay que protegerlos. Nosotros tenemos un déficit habitacional, que ya lo decía por ahí el PNUD, un informe del PNUD, que es de 1.100.000 viviendas. Entonces, y que aumenta mensualmente. Y que aumenta más de 20.000 viviendas mensuales, anuales, el déficit habitacional. Entonces, bueno, el Estado, no el gobierno, el Estado tiene que propiciar una fórmula para que ese déficit vaya bajando. Y nosotros tenemos que olvidarnos, cuando tú hablabas ahorita del tema de los funcionarios corruptos y de los empresarios corruptos que no pagan, nosotros tenemos que propiciar otro clima. Así es. Otro clima. El SEI está hablando de la marca país. El Estado tiene que dar, el gobierno tiene que dar ejemplo. Y nosotros no podemos salir en un discurso hoy y decir que el país es el mejor del mundo y a los 3 días decir que tenemos que amarrarnos los pantalones porque nos vamos a caer a pedazos. Nosotros estamos diciendo que estamos haciendo una reforma tributaria porque el costo de energía eléctrica es muy alto. Bueno, pero ¿qué estamos nosotros haciendo en términos macro para quitarnos esa espada de encima que se llama el costo del petróleo? ¿Qué investigación está haciendo la República Dominicana? ¿Qué inversión está haciendo el gobierno en producción, por ejemplo, de paneles solares? O en facilitación. Señores, si yo tuviera acceso a decirle a los presidentes que hacerle al presidente, mire, a mí me gustan los metros. A mí me gustan los elevados, que dicho sea de paso me beneficia mucho cuando lo hacen cerca de mis propiedades, pero mire, presidente, esos cuartos de esos elevados y esos cuartos de ese metro, métanle en una planta de producción de paneles solares, que mire, en Italia, en Alemania, en los países que están desarrollados y otros que están en desarrollo, eso es una inversión que están haciendo porque es una inversión inicial alta, pero que luego ya se terminó.
Usted ve en muchos países que las energías de las calles son solares, entonces depende menos del petróleo. Alemania comenzó hace 4 o 5 años a darle importancia a eso y ya hoy en día el 17% de su energía es renovable. Pero ¿cuál es la de nosotros? No hay un proyecto para eso. Entonces nosotros tenemos que dejarnos de estar tomando medidas como estas para hacer remiendos, porque necesitamos que los ingresos crezcan a nivel de lo presupuestado y entonces ya en 6 meses tendremos que hacer otra cosa. Tenemos que tener confianza y planificación a largo plazo. Y señores, eso es lo que le da confianza a los países, eso es lo que le da crecimiento. De todas maneras, todo es posible. Yo creo que lo que hay que buscar es un equilibrio, porque, como decías tú, a ti te han beneficiado los elevados cuando lo construyen. A todos nos benefician ese. A nosotros, por ejemplo, a mí personalmente, cuando yo antes cogía desde Herrera a la San Vicente de Paúl, antes de esa 27, como usted está terminando, yo me cogía 45 minutos gastando combustible. Sí, perdóname, ahora me cojo 15. Perdóname, Ezequiel, lo que te quiero decir que no es que esas inversiones son malas, exacto, es que hay mejores inversiones y más necesarias. Porque hay que proporcionalizar la inversión. Y de las prioridades. Sí, de las prioridades. Hay un tema con este tema de la política fiscal que yo creo que no se ha discutido lo suficiente y que es un tema sumamente clave para el manejo sano de una política fiscal con la flexibilidad necesaria para poder establecer lo que sean las prioridades más importantes. Hacienda acaba de decir en estos días que hay alrededor de 22 leyes especiales que asignan recursos a determinados sectores, a determinados servicios, a determinados, y esas son rigideces fiscales, porque cada vez que tú asignas a una entidad una cantidad X de recursos y está bajo una ley, ya tú pierdes lo que es el control del manejo de esos recursos. Entonces tú tienes una gran cantidad del presupuesto asignado por leyes especiales que tú no puedes hacer política de priorización en el gasto con esas leyes, porque ya tú estás en la obligación de cumplir esas leyes. Entonces yo creo que eso es parte de lo que debería ser, y aquí aprovecho tu presencia, Fermín, para hablar de esto brevemente. Nosotros tenemos que pensar en un pacto fiscal como país para hacer una reforma fiscal integral para el desarrollo, no para tapar parches ni para cubrir déficit ni ese tipo de cosas, sino para orientar lo que son los recursos que el Estado recibe para desarrollar las actividades productivas que te generan riqueza y que le generan bienestar, generan empleos a la gente. Y entonces eliminar, yo eliminaría todas esas entidades y haría un presupuesto totalmente centralizado y además verificable, un presupuesto que pueda generar transparencia en el manejo de los recursos del Estado, para que podamos nosotros como país contar con una administración sana, porque tú le das los recursos, por ejemplo, un 10% a los ayuntamientos del país. ¿Y qué tú crees que va a pasar con todo ese dinero? No, además ellos crean impuestos también. Pero mira, ¿y cómo tú vas a controlar que ellos te hagan con eso lo que dice la ley de los ayuntamientos? Mira Luis, tú hablas de que tiene que producirse un pacto tributario. Fiscal. Yo creo que es otra cosa. Yo creo que es la reforma fiscal integral. Creo que es un pacto hacia la honestidad y la seriedad. No, eso está incluido. Y a la confianza, porque mira, habrá 20 leyes, por decir una cantidad, que son de incentivos, pero ¿qué monto de esos incentivos se están aplicando? Sí, no, el presidente emitió un decreto en el 2009 para darle exención a la vivienda económica de menos de 2 millones de pesos, para reembolsarle el ITEVI al constructor, para beneficio del adquiriente de la vivienda económica. Bueno, se hace un decreto, se hace un procedimiento, malo o bueno, se estableció, bueno, Hacienda va a tener hasta 200 millones para darle a la gente que compre vivienda económica de menos de 2 millones de pesos. Los constructores vendimos vivienda con el bono habitacional, pero los bonos están en Hacienda, sí, y cuando no lo pagan y nosotros entregamos la vivienda. Pero eso es parte. Pero entonces tú ves que dice, bueno, que se dieron 200 millones en bonos, se dieron en papeles, no se han transferido. Exacto. Entonces tenemos que provocar una confianza. Si vamos a hacer una reforma tributaria porque el presupuesto no da, vamos a decir, señores, el presupuesto no da. No vamos a decir que es para educación, para luego meterle otra cosa. Porque tú hablas de los ayuntamientos y a veces tú no puedes ser quizás tan sincero, porque tú hablas de los ayuntamientos y que tú no sabes qué van a hacer con ellos.
Pero los ayuntamientos hay que fortalecerlos. No, claro. Que haya que vigilarlo y que haya entidades que controlen el uso que dan de esos recursos, igual que hay que hacer con el gobierno central, que hay que hacer con todos. Con todo el mundo, con todo el mundo. Todos, es para pero, sanear la tampoco, administración y mira pública. que nosotros hemos tenido pleito con los ayuntamientos, pero tampoco podemos satanizarlos, porque son los que están llamados a presentar un servicio a la colectividad. Ya llegaremos. Sí. Bueno, se nos terminó necesario. el tiempo, Fermín. Te agradecemos mucho el hecho de que haya venido aquí a conversar con nosotros sobre este tema tan importante. Ojalá que más adelante, en la medida en que esto se vaya consolidando y se vaya terminando Después este del proceso, acuerdo, después del pacto, podamos volver a conversar y ver, evaluar en qué medida esto puede ser mucho mejor para el sector que tú después del representas. paquete fiscal. Sí, muchas gracias, señores. Es un placer estar con ustedes. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Como siempre, nos vemos en el próximo programa.